este instituto, que son lineamientos para la unidad familiar, y exclusivamente vamos a hablar sobre el perdón, que en estos días la sociedad en que nos toca vivir, esta virtud del perdón está siendo deplorada, es muy patética, hay mucha violencia, y los consejeros sociales, los psicólogos, ellos contradicen a lo que Dios dice que debemos perdonar. Hay 70 temas en la Biblia que nos enseña Dios cómo debemos perdonar. Pero ¿qué dicen los psicólogos? No es bueno perdonar. Perdonar es una cobardía. Tienes que desahogarte. El problema es que ellos dicen que los padres son tóxicos. Los padres hicieron un daño a esta sociedad que está viviendo. Esto está contradiciendo a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que puede mantener la unidad familiar. No solamente de esposos, sino también de padres con hijos, hijos con padres, porque hay mucha amargura a veces del corazón cuando no se perdona. Hay mucho dolor, provoca como un cáncer en el corazón. Es muy triste cuando en una familia no existe el perdón. Este es el tema entonces que vamos a analizar. Y hermanos, en primer lugar tenemos una introducción. Y fíjense ustedes lo que estoy colocando ahí, dice: lo más importante para mantener unido el matrimonio o mantener una familia unida, y crucial para el éxito de un matrimonio, no solamente para estar unidos, sino que tengan éxito, que tengan prosperidad, tanto en el matrimonio como en la familia, y ponemos con letras mayúsculas, que es el perdón. Es el perdón. Miren, cuando uno decide casarse, cuando uno está buscando la pareja, a veces nos cegamos mucho por lo atractivo físico, nos cegamos mucho por quizá recomendaciones de que es buen hombre, buena mujer, pero sea lo que tú elijas, debes tener en cuenta algo: te van a fallar, tú vas también a fallar, a tu pareja, a tu cónyuge, te van a ofender y tú también vas a ofender, te van a malinterpretar y también tú vas a malinterpretar algunas cosas de tu cónyuge. Lo que digas no lo van a entender, ni tampoco muchas cosas que nos digan lo vamos a entender. No van a entender lo que quisiste decir con lo que hizo, y tú lo vas a ofender, vas a pecar contra ellos y vas a decepcionar. No importa la pareja con que tú elijas casarte, pero estas cosas se van a dar, y muchas veces nos olvidamos que a final de cuentas somos criaturas pecaminosas. No somos ángeles. De hecho, los ángeles no se casan, ¿no? Pero somos pecaminosos. Entonces, cuando se une una pareja, son la unión de dos pecadores potencialmente. Y como hemos dicho, viene el hijo, pues otro pecadorcito más, ¿no? Entonces, aparentemente dicen: no, con el hijo vamos a solucionar el problema. Pero no es así. Somos la unión de dos pecadores, somos criaturas caídas, y lo que esencialmente evita la destrucción en esta relación es el perdón, que poco se está practicando ya, aún hasta dentro de la iglesia. Vamos a tener un panorama, una cosmovisión o una semblanza de lo que pasa en nuestra sociedad, lo que vivimos. Dice Proverbios 19:11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es disimular la ofensa. En otras palabras, su honra es el perdón de los que te ofenden. Así creo que aparece en la versión de las Américas, ¿no? La honra del hombre es para pasar por alto la ofensa, pero estamos en una sociedad que no piensa así. El que me la hace la paga, ¿no? Y este es el corazón, el pensamiento que están teniendo las personas, ¿no? Nunca es un hombre más noble o una mujer más noble o más honorable que cuando perdona,
él o ella perdona. Y francamente vivimos en una sociedad que no acepta el perdón, no lo reconoce, hermano. Eso debemos, nadie nos tiene que decir, mira cómo está la sociedad. Estamos viendo una sociedad que no perdona, es implacable, busca siempre la venganza, hay en su corazón odio, rencor, no olvida, y tristemente a veces en muchos corazones también de los hermanos están pasando esa situación. Y esto va a destruir las relaciones de esposo, esposa, padre, hijo, hijos, padres, ¿no? Esta situación. Vivimos en una sociedad triste, patética, que está en el camino de la autodestrucción, y uno de los grandes contribuyentes a esa autodestrucción es un menosprecio por el perdón. La gente está llena de amargura, llena de enojo, lleno de odio, lleno de venganza hacia los demás. Y no solamente la gente que no viene al templo, muchas veces hay hermanos que sienten o que están viviendo esta condición. Desde viejos hasta niños, ¿sí? Hasta niños. Están llenos sus corazones de enojo, llenos de odio, llenos de venganza hacia los demás. Quiero pensar que a medida que la vida avanza, quizá los que frunzan más el ceño son los viejitos de 70 años, pero veo yo jóvenes amargados, tristes, como soles eclipsados, que no tienen la alegría en su rostro, porque están viviendo la amargura, el odio, y están pensando en la venganza. Y no es así la vida cristiana, hermanos. La gente cree que la venganza de alguna manera es una virtud, y que devolverles a alguien el daño que le hizo a usted o a ti, de alguna manera es correcto y saludable. Casi es el común denominador: no te dejes, no seas tonto, no seas cobarde, actúa. ¿Cómo te vas a dejar? ¿Se dan cuenta? ¿No han escuchado eso? Yo creo que sí, ¿no? Y eso es triste, eso es pecaminoso, porque está hablando un corazón lleno de odio y de amargura. Y a veces los viejos, los más viejos, contribuimos a veces a este consejo: no te dejes, tú puedes ganar la batalla. Y eso es triste, ¿no? Que los viejos estemos recomendando esto, cuando en realidad debemos que recomendar ¿qué? Perdón. Así es, hermano. Entonces, dichas actitudes son aprobadas en nuestra cultura, aprobadas en todo frente, y en toda raza, y en toda sociedad. Los consejeros y psicólogos dicen que necesitamos expresar nuestro enojo, necesitamos decirle a la gente lo que necesitan oír. Eso es lo que están diciendo los consejeros. Los consejeros también dicen que necesitamos asegurarnos de que no contengamos nuestro enojo, sino que necesitamos explotar cuando sea necesario, y que no los llevemos por todos lados. Entonces, eso es lo que están diciendo los psicólogos, los consejeros. Ustedes han visto a veces estos videos cortos, como hay gente que hasta le recomiendan: vete a un lugar de chatarra, llévate un bat y golpea hasta donde tú quieras un auto, rómpeles el parabrisas, rómpeles los vidrios. Dicen que esa es la recomendación, el trato para sanar su alma. Pero no es lo que aconseja Dios, hermano. Lo que aconseja Dios es el perdón. Ahora, dichas actitudes son exaltadas en esta sociedad, en los héroes de nuestra cultura. Y aquí les pongo una lista, un poquito más acá, miren, de la gente que admira a los héroes de la venganza. El Harry el Sucio, el Keyaru, el Vengador, y luego el Tates no Yusa. Y este tipo de personas encuentra gozo en matar a causa de la venganza. ¿Qué hacen los niños? A veces muchas madres cristianas o padres cristianos ni saben lo que están viendo sus hijos. Aparte los mismos padres en la novela: no, es que ya mataron al mago, qué bueno. Bueno, se exalta la venganza, se exalta el odio, y estos los ponen como héroes grandes. Y ahí todavía, en hace 10 años, el Iron Man, el Spider-Man y todos esos
Y más de los viejitos, el Rambo, uno, Rambo 2, todos eran héroes admirables, ¿no? Sí, hermano. Sí, y todos empiezan con una escena donde el que se va a vengar tiene la justificación porque fue una víctima. Y entonces toda la película te despliega toda la violencia de la venganza, como si fuera una justificación. Ahora, aunque la Biblia dice que te puedes enojar, airaos, pero no pequéis, y te manda a la cordura, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Ahora, hermanos, pero no solamente, lo que a mí me entristece es que no solamente sucede en el mundo, en las iglesias hay padres, hay hijos, hay esposos que se están sintiendo dañados y viven con todo ese daño en su corazón. Y dices que yo no tuve la culpa. ¿Por qué? Porque es así y tratan de vengarse. Eso es lo triste que a veces pasa en la iglesia. Y no es que sea egoísta, a mí no me importa ahorita lo que pasa en el mundo, me importa lo que está pasando en el seno de nuestra iglesia. Que hay corazones amargados, hay corazones con deseo de venganza. Podríamos a lo mejor tocar muchos temas del mundo, pero ¿qué pasa si en la iglesia estamos viviendo de esa manera? Entonces por eso estamos tocando este tema. En nuestra sociedad van por todos lados matando a personas porque creen que de alguna manera han sido maltratados o abusados por las desigualdades culturales y por ello encuentran su satisfacción de venganza al ejecutar a la gente al azar. Día con día, noticias de Estados Unidos y de México, entran personas jóvenes, agarran su K-47 o su ametralladora y ¿qué hacen? Y matan. Uno se pregunta, ¿cómo estará la mente y el corazón de esa gente? Y al término, ¿qué hacen estas personas? O cuando escuchamos en los periódicos que una esposa amorosamente le metió 5 balazos a su esposa, a su esposo en la cabeza. Amorosamente. ¿Cómo? Sí, digo amorosamente. Y ¿cómo será? ¿Qué pensamientos habrá? Tremendos, ¿no? Tremendos. Miren, ahí les presento a esta señora guapetona, pero con mente perversa. La señora Susan, en su libro popular llamado Padres Tóxicos, en el capítulo 2, ya lo leí, pueden buscarlo, está en español, da lineamientos ella como consejera y dice: usted no tiene que perdonar. Ahí está. Usted no tiene que perdonar, así dice, ¿no? Una sonrisota, ¿no? Es perversa su mente. Usted no tiene que perdonar, pero les he explicado que hay más de 70 narraciones bíblicas en donde Dios nos habla del perdón. Entonces, cuando encontramos a un creyente que se une al pensamiento de Susan 41, entonces cristiano no lo es. ¿Sí me explico? Y ella está diciendo, y los padres son culpables por nuestros problemas actuales. Y ella acusa diciendo, son los padres los que nos han envenenado. Tuvimos padres tóxicos y el nuevo clamor es, soy una víctima, no es mi culpa y no soy responsable, por lo tanto debo consumar la venganza. Eso es lo que enseña esta señora. Sí, hermano. Sí, esa es una derivación de Freud, que justamente es toda una estrategia de donde sale la psicología para quitarle la responsabilidad al hombre de sus actos. Así es. Ajá, no necesito a Cristo porque no tengo de qué me perdone. Ese es el punto. Ahora, por eso nosotros no compaginamos, no estamos de acuerdo que un cristiano esté acudiendo a psicólogos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la dirección divina.
Pero a mí me entristece cuando dicen, oye, es que estoy viendo un psicólogo para que me traten. ¿A dónde van a llegar con estas Luego hasta ideas? se usa un psicólogo cristiano. Bueno, algunos llaman como el caballo de Troya, que está silenciosamente metiéndose dentro de la iglesia. Ya no habrá consejería pastoral, ahora se van a llamar psicólogos cristianos. ¿Y saben qué van a enseñar? Precisamente lo que acaba de decir, hermano. El hombre se siente sin culpa, yo no me tiene que perdonar nada a Cristo, y por consiguiente yo soy una persona que necesito, me han dañado, he tenido padres violentos, tóxicos, yo no soy responsable de mis actos y venganza, no es la enseñanza de Dios el vengarnos, hermanos. Yo no sé cómo vengas en esta mañana, si vienes amargado de tu corazón, si vienes enojado con tu papá o tú y tu padre con tu hijo o tu esposo con tu esposa. Espero en Dios que esta enseñanza sensibilice tu corazón a la palabra de Dios para linearnos a lo que Dios piensa respecto a que la unidad de la familia hay una virtud, entre otras, como es el perdón. Algunos dicen que el termómetro para medir el amor es el perdón. Mientras más perdonas, más amas. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo, sus verdugos, le estaban enterrando en los clavos? Cristo no dijo, se van a ir al infierno, o no maldijo a ellos. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero a veces nosotros creemos que somos más grandes que Dios, y en nuestra mente que dice, ¿yo por qué te voy a perdonar? Que te perdone Dios. Casi le están diciendo, yo no soy tonto para perdonarte, que Dios sí te perdone, pero yo no. ¿Se han escuchado estos lemas así? Sí, hermano. Sí, y hay otro perfil que no es violento necesariamente, pero lo podemos ver, por ejemplo, había una serie de películas que se llamaban Sisi, o Lo que el viento se llevó, también es otra película, donde la gente progresa por el odio de algo que les pasó en el pasado y quieren tener el poder para poder aplastar al otro usando la economía, el profesionalismo, o aún aquí en la iglesia pudiéramos decir, sabes que yo me voy a preparar para demostrarles, y ahí ya se acabó todo, porque no es para Cristo, es para demostrarle a los que están arriba esto o lo otro. Su soberbia, su pero egoísmo. Ese es otro tipo de violencia, o sea, es una violencia pasiva, enfocada, sí, va a progresar la persona, pero no está progresando para el bien, sino justamente está tratando de tener poder para aplastar. Pues Dios Como libre, de venganza, mira, así es una venganza. Dios libre a las gentes que estamos viviendo en esta iglesia de ese pensamiento. Para eso estamos estudiando institutos. Aunque no lo crean, es Israel antes de que lo llamaran a Cristo ahí enojado. Le tomé una foto. Pero miren, hermanos, aquí realmente no hay lugar para el perdón en esta. De hecho, con frecuencia se sugiere que el perdón no es saludable y en cierta manera dicen es cobarde. Esa es la idea de los socialistas, de los consejeros, de los psicólogos, de nuestra actualidad. Entiéndanlo, así está. Y qué triste, hermanos. Yo no sé, espero que nadie esté yendo a un psicólogo ahorita, digo, no cristiano, y aunque fuera cristiano, mejor te invito a que vengas a la palabra de Dios, ¿no? ¿O hay tratamientos de psicología aquí? Bueno, todos hemos sido oprimidos, dicen ellos, abusados, somos víctimas, y no vamos a perdonar a nadie. Por el precio de la venganza pero el precio de la venganza es extremadamente alto. El precio de no perdonar es realmente severo. Veremos algunas cosas que produce el no perdonar. Vamos a ver el no perdonar, el ser tan duros de corazón, en donde Dios no obra. Vamos a ver qué cosas provoca en las personas. Y quiero que te vayas viendo, que te eches un análisis a ti personalmente, no que veas al hermano, sino en tu vida. Personalmente, si estás padeciendo estos daños del no perdón. En primer lugar, no querer, no saber o no poder perdonar te va a encarcelar a tu pasado.
te va a encarcelar en tu pasado. El no perdonar encarcela a la gente en el pasado. Mientras no estés dispuesto a perdonar a los ofensores y a sus ofensas, tú estarás esclavizado a tu pasado. Mientras no estés dispuesto a perdonar al ofensor y a la ofensa, mantienes vivo en tu interior el dolor y estarás rascando una herida abierta, evitando que sea sanada. Eso es lo que pasa a las personas que no quieren, que no pueden, que no desean perdonar. Estar como una herida, ya va cicatrizando, y ábrele otra vez y ponle un poquito de limón para que te duela más. Eso es lo que pasa en las gentes que no desean perdonar, que no aman el perdón. Te atrapan en tu prisión de tu pasado. Ahí está tu mente. Qué triste. Cuando tú no perdonas, te sentencias a ti mismo a vivir la vida sintiéndote tan mal ahora como te sentiste en el pasado. Entonces, el momento que tú viviste de ese problema, de esa situación, y ahora lo vuelves a revivir en el presente, y te agarras furia, enojo y amargura en tu corazón para el deseo de vengarte. Estás escogiendo amar el odio y la cultivas a lo largo de tu vida. Le estás alimentando a tu odio, a tu ego, a tu vanidad. Y eso es triste porque estás atrapado en tu pasado y lo alimentas. Y luego hay consejeros que abundan en este tiempo. No te dejes lo que te hicieron hace 10, 15 años. Acuérdate cuánto daño te hicieron. ¿No abundan esos tipos de consejeros que son utilizados por Satanás? Y entonces tú revives tu herida, revives tu enojo y quieres sed de venganza. La falta de perdón entonces te encarcela al dolor de tu pasado. Yo espero en Dios que no haya gente que esté viviendo con un dolor del pasado, porque aunque a veces sonríe en la cara, pero ese corazón está amargado. Así yo veo en las frutas, se caen del árbol, se azotan en el piso, aparentemente en el momento no hay ningún daño. Cuando se azota una manzana, una pera, pero ya está el golpe, se rompen los tejidos. A cabo de 24 horas, ¿qué pasa en esa parte donde se golpeó, donde se impactó? Comienza a ennegrecerse. Y así es, hermanos, en la vida de aquel que vive del pasado. Se ennegrece el corazón. Inclusive, no dejamos que Dios trabaje, porque dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tú no perdonas, no estás dejando trabajar a Dios. ¿Por qué? Porque dice, si tú te gozas del que es castigado porque te hizo algún daño, el Señor puede detener el castigo. O sea, en lugar de sentir misericordia, Dios detiene el castigo. Y entonces muchas veces no dejamos trabajar a Dios porque queremos hacerlo personal. Un poquito más adelante vamos a ver que muchas veces nos ponemos en lugar de Dios queriendo, somos jueces y queremos tomar el lugar de Dios. Fíjense que otro mal que se provoca en la falta del perdón es producir amargura. Ven esa chica, yo he visto muchos allá en la escuela así, aislados, arrodillados, agarrándose la cara o manifestándose en su vestimenta del color negro, no sé qué tenga que ver, o hay muchas, yo estoy viendo multitud de jóvenes amargados, así como, por eso quise poner esa foto, ¿sí? La falta de perdón es un cáncer infeccioso en el corazón. Trae esos pensamientos malos, esas memorias que distorsionan la visión de la vida. Esa amargura trae enojo que sale de control y las emociones están fuera de control y provocan ideas desesperadas para vengarse. Ahora aquí nos veo caras, pero no sé cómo está el corazón de ustedes. Si están, como dice la canción de Cricri, el rey de chocolate, pero con corazón amargo. Yo espero en Dios que no sea así. Porque hay personas que de repente están así, agazapadas,
y de repente veo cómo explotan, se vuelven iracundos. Y cuando una de esas personas dice, oye, es que tranquila eres, pero no saben la dinamita que tiene en el interior del corazón. Es así un poder acumulado de odio, de enojo, porque su corazón está muy, pero muy amargo. Lleva el huracán por dentro. Si adentro tienen la fuerza, el potencial, ¿verdad? Y necesitan esa liberación de Dios que se llama perdón. Perdón. Cuando tú perdonas, vamos a ver que son como las aves cuando las sueltan libres. Pero si tú no perdonas, por ratitos veremos tu carita feliz, pero por dentro hay una carcoma que te consume. Hay algo que hierve dentro de ti y que a final de cuentas va a explotar como una olla express. Toda conversación se vuelve un foro para calumniar a la persona que tú odias, para difamarla, inclusive para mentiras. La falta de perdón es algo muy, muy severo. Te va a esclavizar al dolor de tu pasado y va a provocar una amargura profunda. Pero yo quiero enfatizar al entorno de la familia. Hay padres, hay esposos, hay hijos que están viviendo con amargura, están viviendo con el deseo de venganza. Hijos que no perdonan a sus padres, padres que no perdonan a sus hijos, esposas que no perdonan a esposos o viceversa, esposos que no perdonan a su esposa. Esa familia se va a dividir, esa pareja se va a dividir. ¿Sí? ¿Y saben qué? Y cuando hablan de una persona, siempre tratarán de echar la culpa a aquella persona. ¿Y cómo hablarán de ella? Difamándola, hablando mal de ella. Pero eso nos habla de un corazón amargado, de un corazón que está lleno de cáncer, porque no ha experimentado la virtud del perdón. ¿Sí me explico, hermano? Pasa muchas veces, ¿no, hermano? Que hay personas que no pueden hablar en público porque empiezan a llorar. ¿Sí? No sé, o sea, digo... Yo me acuerdo que hace un tiempo intentamos hacer una escuela teológica en casa de Efraín, mi hermano, y vino un hermano no de palabra de gracia, del Liverpool 75, de la escuela bíblica, y nos dejó de tarea nuestro maestro. Dice, ¿saben qué? Elaboren este pequeño bosquejo y en 8 días vamos a ir pasando uno por uno. Vamos a ver, evaluando cómo es su retórica, cómo es su homilética, su interpretación. Y comenzamos a pasar y nos acompañaba una chica, una hermana, que desde el momento en que pasó, comenzó a llorar. ¿Saben qué le dijo el maestro? Tú tienes un problema. Mejor resuelve tu problema antes de que intentes predicar de Cristo. Pues de repente comenzó a llorar. No, es que tienes algo dentro que no, en esa manera no puedes explicar la palabra de Dios. Quizá hay momentos en que yo me voy a emocionar ahorita, porque créanme, hermanos, que cuando estuve preparando este tema encontré pasajes como el que acabamos de leer, me hizo pedazos, o sea, lloré. Mientras mi familia había salido como 4 horas, no se dieron cuenta de lo que pasó, pero estuve llorando del gran poder perdonador de Dios, del amor de Dios. Fíjense, muchos estamos llegando aquí pensando, como dijo el hermano, creo que Dios no tiene mucho que perdonarme, pero por dentro, hermanos, hay muchas cosas que ni siquiera valoran el perdón de Dios. Y van a vivir su vida así y se creen salvos, se creen cristianos que van a los cielos, pero están caminando al infierno, tristemente. Ayer me hizo una parte reflexionar y digo, Dios, qué bueno eres, qué grande eres. Y estaba llorando, sinceramente, del perdón que Dios obra en mi vida. Y yo sé que muchos han sentido este perdón de Dios, pero muchos son religiosos que vienen al templo. No se vayan a ofender, hermanos, pero yo quisiera que nos sensibilice. Yo voy a la casa de Dios porque siento el perdón de Dios para mi vida. Muchos están llegando porque pues aquí nacieron,
no tienen dónde ir, pero la verdad, hermanos, cuando uno siente el perdón de Dios, derrama uno el alma de Dios. Esto lo vamos a ver un poquito adelante. El perdón entonces trae la libertad total del pasado, de la amargura en el presente. Como les decía, en la Biblia hay muchas enseñanzas del perdón. De hecho, hay 75 narraciones que describen el perdón en la Biblia. Y algunas definiciones del perdón, vamos a ver algunas definiciones del perdón, miren, para que vayamos viendo, me encanta esta sección. Perdonar es darle vuelta a la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que el prisionero salga libre. ¿Sí me explico? Ahí está el prisionero. ¿Qué sentirá el reo cuando que estaba sentenciado y de repente le otorgan el perdón y viene el carcelero de la reja, le da la vuelta a la llave y le dice: puedes salir, eres libre? ¿Qué sentirá el prisionero que estaba pagando alguna sentencia? Bueno, porque ustedes no han estado tras la reja, no pueden decirme nada, ¿no? Pero no sé, si tuviéramos el testimonio de un encarcelado, ¿qué sentirá? ¿Sí me explico? Ha de sentir muy hermoso ser libre. Dice también otra: perdonar es escribir en letras grandes en una deuda, no se debe nada. Ese es perdón. Yo casi estoy seguro que mucha gente, por más que se cambie un colchón soñare o almohada soñare, por más que trate de tener un cuarto adecuado, pero si su corazón está lleno de odio, eso de nada le sirve. La mejor almohada, el mejor colchón es la conciencia tranquila de que no se debe nada. Sea una vida, nada debe. Estoy libre. Sí, hermano. No se debe y no me deben, ¿no? Porque y no te deben. Sí. Bueno, cuando si hablamos monetariamente deben, pues tienes una esperanza, ¿no? Pero dices: no debo nada, estoy bien, y ese es el mejor sueño que puedas tener. Hay gente que dice: no puedo dormir. Pues comandará tu conciencia. La Biblia dice que perdonar es golpear con el martillo en la corte y declarar no culpable. Ese es algunos símbolos o lemas del perdón. Perdonar es arrojar una flecha tan alto y tan lejos que nunca puede volver a ser encontrada. Eso es perdonar. Perdonar es sacar la basura y desecharla para que la casa quede fresca y quede limpia. No creo que ninguno de ustedes les gustaría acumular manzanas podridas o comida de desecho por un mes, y no lo tiro porque esto simboliza algo para mí. ¿Quién de ustedes hace eso? No creo, ¿verdad? Entonces se saquen la basura, eso que está adentro del pensamiento de venganza, de morir, no, perdón. ¿Saben qué, hermanos? Ojalá Dios quiera que nuestra iglesia, Dios pueda limpiar nuestros corazones de venganza, de odio, esa basura que nos está carcomiendo, que no nos deja hacer felices, no nos deja ser felices. Estamos intranquilos y van a ver qué hermoso es descansar una noche así, ¿no? Perdonar es soltar el ancla y dejar que el barco esté libre para navegar. Elevar el ancla. Elevar el ancla, ¿verdad? Y lo otro dice: perdonar es conceder un perdón total a un criminal condenado y sentenciado. Perdonar es aflojar la llave en contra de un adversario en una lucha. Está sintiendo dolor. Cuando lo libera a su adversario, puede respirar. Perdonar es limpiar una pared de grafiti, dejándola que se vea como nueva. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Hay obras que termina de hacer el gobierno, inmediatamente entran los grafiteros. ¿Qué sienten cuando ven así una barda que estaba blanca, limpia, y todo grafitado, con signos que no entendemos? ¿Qué sienten? Se siente en primer lugar sucio. Yo así me siento, una ciudad sucia. Se siente una ciudad contaminada. Pues así es cuando no experimentamos el perdón en nuestra familia. Perdonar es romper una vasija de barro en 1000 pedazos, de tal manera que nunca pueda volver a ser ensamblada. Y perdonar
Bueno, dice, esas son algunas de las cuantas palabras en la Biblia que describen el perdón. El perdón es un acto, una actitud maravillosa, virtuosa, libertadora, amorosa, y perdonar produce frutos. Cuando uno perdona, se vuelve uno hasta saludable físicamente. Físicamente se vuelve uno saludable. Cuando uno perdona, se siente uno liberado. El que perdona es sabio, es sensato. La gente que perdona va a sentir alivio de esa tensión. Cuando andas con enojo, odio y sed de venganza, haz de cuenta que tienes un cable tan estirado a punto de romperse. Cuando perdonas, el cable deja de estar tenso, tiene paz, y también la persona perdonadora solicita amor. Cuando la persona perdona, muestra su mayor nivel de nobleza. Abran Proverbios 19:11 y subrayen este texto. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Abran su Biblia, hermanos. Yo estuve leyendo estas citas bíblicas. Creo que es la segunda parte, si no mal me acuerdo, hermanos, de este versículo. Pueden verlo, hermanos, pueden verlo. Honra es disimular la ofensa. Te ofendieron, te insultaron, te subajaron, como tú quieras, y cuando el hombre dice, yo te perdono. Su gloria es pasar por alto una ofensa. Pasas por alto la ofensa que te hicieron. Y créeme que no tengo sed de vengar. Te perdono. A veces te perdono, pero no lo olvido. Ese es otro problema. Ninguna relación de matrimonio puede sobrevivir si no existe el perdón. Escuchen esto. Ninguna relación de matrimonio puede sobrevivir si no existe el perdón. Si tú no perdonas continuamente, vas a acumular amargura que va a destruir toda y cualquier relación. ¿Me tocaron el timbre? No. Vaya. Más allá de la mera virtud de la misma, más allá de la mera nobleza de perdonar, analicemos los motivos más contundentes para perdonar. Vamos a analizarlo. Razones bíblicas, teológicas y espirituales para las que debemos perdonar. Lista de razones. El perdón es el acto más parecido a Dios que una persona puede llevar a cabo. Escuchen esto. Miren, hermanos, dice, el perdón es el acto más parecido a Dios que una persona puede llevar a cabo. Cuando tú perdonas, te pareces a Dios. Claro, no en la magnitud de su santidad y perfección, pero sí, hermanos, algo de Dios. reflejas la persona de Dios, se ve en ti, hermano. Esa es la meta, ¿no? Seguir a Cristo e imitarlo. Sí, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ningún acto es más parecido a Dios que el perdón. Nunca te pareces tanto a Él como cuando tú perdonas a alguien que te ha ofendido. El perdón es una promesa verbalmente declarada que se concede de manera personal. El perdón es una afirmación de amor inmerecido que afirma a un ofensor que no hay enojo, no hay odio, no hay deseo de venganza, la culpabilidad ha sido quitada, la responsabilidad ha sido quitada, no hay autocompasión, no hay amargura. Y eso es precisamente la actitud de Dios hacia los pecadores, hacia los pecadores. Fíjense, hermanos, en las Sagradas Escrituras Dios nos concede una promesa declarada. Se nos ha dado de manera personal de amor inmerecido y que no hemos ganado, afirmando que Él ya no está enojado. No está enojado contigo, hermano. Que ella no tiene odio ni tiene deseos de vengarse, que no habrá venganza de parte de Dios en tu vida, que no habrá condenación cuando tú estás arrepentido de las ofensas que has hecho a Dios. Pero necesitas acercarte a Dios pidiendo ¿qué? Perdón. Y eso es lo que muchas veces nos falta hacer. Venimos a la casa, venimos al templo, pero nunca nos arrodillamos diciendo: Señor, he tenido pensamientos muy malos, perversos, he hecho actos pues desvergonzados,
Me avergüenza. ¿Cuándo lo has hecho delante de Dios? ¿Cuándo te has presentado? Yo me he visto, sinceramente, por varios años, hermanos que estén llorando delante de Dios, confesando su pecado. No lo he visto, hermanos. Diciendo, Señor, en esta semana pensé barbaridad y media, tuve deseos carnales feos. ¿Quién lo ha hecho, hermano? A ver, levanten la mano. Aquí en el templo, llorando a Dios, derramando lágrimas. Bueno, lo pueden hacer en su casa, pero yo pienso hay un lugar de adoración y oración aquí. Háganlo, hermanos. Pero también hay un lugar personal. Yo creo que el lugar donde menos se peca es aquí. Digo, pero no Es un lugar donde no hay, en tu cámara puede haber, en tu recámara puede haber muchas cosas sucias, pero un lugar donde podemos venir es la casa de oración designada para consagración al nombre de Dios. ¿Sí me explico? Pero también, hermano, yo creo que no es necesario esperar hasta el domingo para confesar ese pecado a Dios. No, todos tienen llave para venir lunes, martes, miércoles, jueves. No puedo, pues lo puedo hacer en la casa, ¿no? Sí, hermano, pero yo la razón es esta, hermano. No hay lugar, al menos yo así lo quiero pensar, más santo que este lugar, más apartado para Dios. En tu casa puede haber problemas, puede haber algunas palabras malas, pero al menos aquí evitamos de hacer eso. ¿O no es así, hermano? ¿Cómo le llamamos a este lugar? ¿Casa de qué? Díganme, hermanos, o lo inventé yo. ¿Cómo se llama? O como dijo el Señor, mi casa, casa de oración. Y cuando le dedicamos a Dios, Señor, esta casa es para ti, para que, Señor, desde los cielos nos oyas y atiendas a nuestras miserias, a nuestras súplicas. Y saben que, hermanos, háganlo, hermanos. Yo digo, está bien su casa, yo hago en mi casa. Dios sabe y es testigo, lo hago, pero yo siento, hermanos, como un refugio en este lugar. A veces cuando me doy mi vuelta, de vez en cuando paso, digo, voy a orar. Ahí pasa, abro la puerta. Me rodillo acá, una paz insoltable se siente. ¿Sabes que me recuerda como cuando llegas a la iglesia y le dices a tus pecados, espérenme aquí, ahorita salgo, ¿no? En lugar de decirle, ¿saben qué? Ya no me esperes. Ya no me esperes. Sí, hermano, porque allá te están esperando, si no, realmente tenemos el deseo de apartar. Bueno, hermanos, fíjense, hermanos, esta es una promesa de perdón declarada de parte de Dios para el pecador, arrepentido y perdonado. Aquí fue cuando les comenzaba, cuando comencé a leer la Biblia, lo quise aplicar primeramente a mí, de un pecador arrepentido y perdonado. Y saben que todos de ustedes tienen, al menos yo le llamaría un sentimiento en tu relación con Dios. Si realmente estás arrepentido y perdonado, o a lo mejor eres un religioso que te sabes muchos salmos, cantas muchos himnos, no sé, pero el corazón arrepentido y perdonado, joles, esto es tremendo. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y el que de ningún modo justificará al malvado. ¿Has sentido esto en tu corazón? ¿Le has dicho a Dios, Señor, tú eres fuerte, tú eres muy misericordioso, Señor, tú eres piadoso? ¿Cuántas veces he pecado contigo? He dicho malas palabras, he hecho actos vergonzosos, asquerosos, pero Señor, tú eres grande en perdonar mi iniquidad. ¿Lo has sentido así en tu vida? Los veo duros de caras, hermanos. Los veo no sensibles. ¿Le han dicho así al Señor, hermanos? ¿Ha sentido, hermanos, realmente lo que sintió Moisés en su presencia? Señor, qué grande, qué misericordioso. ¿Saben lo triste es que a veces muchos cristianitos y niños, jóvenes, y sienten que no le deben mucho a Dios?
no consideran qué tan misericordioso es Dios. Pero en lo personal les digo por mí, hermanos, híjole, mi pecado está siempre delante de Dios. Y no es que yo ande matando, asesinando, violando, engañando a mi mujer, no, pero siento que una palabra le fallo. Con mis pensamientos le fallo a mi Dios, bajo su amor. Hay muchos cristianos que vivimos la vida sintiéndonos ya bien santos, ¿no? Bien libres de nos todo. queremos santos, nos queremos dignos de Dios. Y voy a orar y ahorita Dios, pero así me va a atender. Como dicen aquellos, decláralo, o como dice, decrétalo y reclámalo, ¿verdad? Y así hay cristianos con ese pensamiento. Y ahorita lo voy a decretar, lo voy a declarar y le voy a reclamar a Dios. Cuando en lugar debemos pensar, Señor, eres muy misericordioso, realmente tienes mucha compasión de mí. Esa lástima de cariño y de amor que yo siento, y lástima no es una lástima de desprecio, sino una lástima de mucho amor que me ve Dios en mi vida. Hay gente pecadora, pero que no siente esto, no está en su corazón este sentimiento. ¿Recuerdan ustedes que dice San Juan 9:39? Dios no escucha a los pecadores. Abran sus Biblias, hermano, porque muchos dicen, ahorita oro a Diosito, y Diosito rápido, como de rayo me va a atender. San Juan 9:31. A ver, todos abriendo su Biblia, a ver, ya todos, porque luego pecamos de saberlo y cuando vamos a presentar la palabra de Dios no sabemos. A ver, hermanos, leamos juntos, ¿cómo dice? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Quién tiene derecho así de acercarse a Dios? Derecho. ¿Quién tiene fuero? Ahorita yo voy a orar. Dice Dios, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno o alguna es temeroso, temerosa de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A este oye. Pero a veces es que siento que Dios no me escucha. Le he clamado y no me oye. Y la pregunta es, ¿eres temeroso, temerosa de Dios? ¿Haces la voluntad de Dios? Porque este es el que va a oír. Isaías 61, que dice que Dios ve a quién. A ver, abran su Biblia, hermanos. Y con esto voy a terminar, porque es extenso. Isaías 61, 66, 2, 66, 2, 66, 2. Y vamos a leerlo, hermanos, con asentimiento de que somos malos, pero cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Él puede ayudarnos, hermanos. ¿Cómo dice, hermanos? Hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, ¿y qué? Algunos ni siquiera quieren agarrar la palabra. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo van a hablar? Les da flojera traer la palabra. ¿O no es así? O sea, yo miraré a quién, aquel que tiembla a mi palabra, que es reverente, que cuando se acerca a mí lo medita y lo piensa. ¿Con quién voy a hablar? Con el santo sublime, con el todopoderoso. Somos tan soberbios a veces, hermanos, pensamos que tenemos todo el derecho de venir a Dios y tú me tienes que responder. Muy triste la actitud del religioso, pero el verdadero creyente, hermanos, tiembla, se humilla, reconoce quién es Dios, llora por el amor recibido de Dios, sabe que Dios lo ha perdonado. ¿Se dan cuenta? Tiene en mente, ¿no?, que todo lo que le pida a Dios y Dios lo concede es misericordia, no es por derecho. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, hermano. No, y además, mira, la base de todo el cristianismo es que es una religión de perdón, porque nos regala el perdón, no tenemos que hacer obras para nada, pero además te dice que perdones. Sí. Por eso dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. O sea, nos ponemos la soga al cuello. Miren, hermanos, el que perdona, el que no perdona, claramente nos está diciendo Dios, no será perdonado. ¿Y qué va a pasar con las personas que no serán perdonados de parte de Dios? ¿A dónde van a ir? Díganlo, hermanos. Al infierno. Pues sí, es claro, ¿verdad? Es que a veces como que tratamos de enmascarar un poco el asunto de esta situación, pero el que no perdona... Ahí está el de las monedas, ¿no? Que le perdonan una gran cantidad, que es lo que nos perdonó Dios, y nosotros no podemos perdonarle. Ahorita vamos a ver cómo nos ponemos en esa posición. Miren qué Dios tenemos, Miqueas 7, 18 y 20. Yo sé que muchos hermanos ni se acuerdan de este pasaje. Cuando dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Primero, el primer problema es que no nos sentimos pecadores, ni tan pecadores. Que no somos gentes malvadinas, somos gentes como que no soy tan malo. Y nos comparamos con gente como el Chapo Guzmán, como gente que está sentenciado a más de 100 años de cárcel. No, yo como ellos no, yo soy más tranquilo y Dios me va a perdonar. Pero miren, ¿cómo es nuestro Dios? Ahí en Miqueas 7, 18 y 19 se hace una pregunta el profeta: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad, fíjense, y olvidas el pecado del resto? ¿Saben qué, hermanos? A pesar de que ya venimos a Cristo, levanten su mano quien no peca. Yo ya soy cristiano, levanten su mano el que no es pecador. Dice la palabra de Dios, el que dice que no hace pecado es mentiroso. El amor de Dios no está en él. Pero ¿qué dice Dios? Cuando Dios perdona, te perdona todos tus pecados. Todos. Lo que voy a hacer mañana también, ahí también Dios te está perdonando. Y los que voy a hacer dentro de 30 años, también Dios te perdona. Qué tremendo, qué grande es nuestro Dios el perdonar. Y luego dice aquí, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos, ¿qué? Todos. Los pecados de Camila, los que está pensando hacer, los de Diego, los pecados de Isaac, tus pecados, hermano Jorge, mis pecadotes, tus pecados, ¿sí? De José Pablo. Oh, Dios perdonará. Pero no me digan que no tienen malos pensamientos y perversos. Si hasta en los chiquitos, hasta en Jorgito y Job, ¿no? Son perversitos, ¿no? De corazón, ¿no? Son pecadores. Pero Dios dice, cuando nos toma, perdona. Hasta en las de Sarita, hermanos, aunque digan que no. Hasta ahí alcanzó. Sí. Yo me gusta leer un salmo, sé que es el 58. ¿Qué madre dice? Vente mi viborita, ninguna. Pero ¿cómo dice Dios? Vean, que vean, hermanos, vean. Cuando dice Salmo 58. Y vean desde dónde hace pecado el humano. Pero yo sé que ni Ariana, ni Mayra, mi hermana Mayra, ni Keren va a decir, a ver mi viborita, te voy a... No, vean cómo dice Dios. Vean, Salmo 58, 3. Vean, dice, enajenáronse ¿qué? Los impíos. ¿Desde dónde? Desde la matriz. ¿Desde dónde se descarriaron? Desde el vientre hablas mentira. Y luego, ¿cómo dice el Salmo el 4? Veneno tiene semejante al veneno de la serpiente. Son como áspides sordos que cierran su oído. Pero las madres dicen, no, este es inocente, esta no dice nada. Job no hace ningún pecado. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué dice? Desde el vientre de la madre se descarga. ¿Y cómo lo ve Dios? Dice, son como que serpientitas, ¿qué? Sordas. Pero no, dile una mamá así, ¿qué va a decir ella? Te llevan a la cárcel. ¿Cómo dice la versión de las Américas, por favor? Dice, Escuchen. desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras, tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído. No estoy exagerando. ¿Se dan cuenta? Justamente la áspide era la cobra esa escupidora, ¿no? O sea, a medida entonces que crecemos nos volvemos cobras venenosas, ¿no? Feas. Pero a veces no nos consideramos así, nos consideramos buenos, nos consideramos limpios.
Y Dios nos va a escuchar, porque esa es su obligación de escucharnos. Pero nunca consideramos su misericordia, su compasión, su gracia, su amor. Y venimos y somos altaneros, cantamos como se nos dé la gana. Si queremos leer la Biblia, no la leemos, no nos paramos. Si o no, llegamos tarde, porque Dios nos va a esperar. Si llegáramos con esa humildad y esa obediencia, no nos escucharía el Señor. Aquel escucharé, aquel que dice que tiembla a mi palabra, aquel que hace mi voluntad. Pero cuando nos llegue el agua hasta el cuello, entonces queremos que escuche. Y si no nos escuche y no nos responda, no existe Dios, no está bien. No, si somos soberbios. Y muchas veces no nos parecemos así, hermanos. Tremendo esto, ¿no? ¿Y saben qué? Dios perdona. Porque vamos a entrar al tema de que, ¿por qué entonces tú no perdonas? Si Dios es el supremo, es el juez, entonces ¿tú quién eres? Para no perdonar. Ese es el asunto, ¿no? Y así pasamos por la Biblia, Salmo 32, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. No les da gozo. Aquellas personas, sí, mira, Dios te perdona tus iniquidades. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Cómo se sienten, hermanas, cuando dices bienaventurados? Son dichosos, 1000 veces felices aquellas personas cuyas iniquidades son perdonadas. Pues es que ahí te entra, si entiendes lo que significa Cristo murió por mí, puedes estar bienaventurado. Entonces, miren, hermano, yo sinceramente cuando estuve preparando dije, Señor, estoy bien con Dios, como dice el himno, estoy bien con Él. Pero muchos no creo que se sientan bien. Cuando yo veo este salmo me alegra. Señor, pase lo que pase en la vida. No tendré fama, no tendré dinero, no tendré esto, pero soy muy dichoso. Porque cuando tú, Señor, me digas ya, se acabó tu hora, saben que voy a escuchar la voz de mi Señor Jesús. Bienaventurado porque tus pecados te han sido perdonados. Bienaventurados porque Dios no imputa tu iniquidad sobre ti. Porque si al presentarte a Dios, Dios comienza a abrir tu libro y comienza a acordarse, a ver, Nelly, mira aquí, fecha tanto pecaste, aquí hiciste esto, mentira. Imagínense cómo nos sentiríamos. Hilda, a ver, vente, Hilda, vamos a ver el librito de lo que yo vi en tu vida. ¿Cómo se sentiría? Que destape todo. A ver, Amisadai, tú sí fuiste buen médico, pero mira aquí, era ver tus pensamientos. A ver. Te sacaste la apéndice cuando no estaba malo de nada. A ver, Yanilet, pues sí. Mira, Yanilet, trajiste buenos pasteles al templo. Pero mira, ¿sabes qué? Imagínense, hermano. Es el juicio de Cristo, donde se dan las coronas. A ver, Diego, pues jugaste buen fútbol y trataste una... Pero mira, tal día maldijiste a tu, no sé a quién, a tu amigo, y te portaste de esta manera. Comienza a sacar la lista a Dios. Pero ¿quién Dios como tú que perdonas nuestra iniquidad? Y agarras nuestros pecados y que dice, al fondo. Y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿No es hermoso, hermanos? Ese es nuestro Dios. No me digan que no ha hecho pecado y a lo mejor desde la mañana pecaron. Y yo pequé también. Alguna mala respuesta a mi esposa, me enojé. Y no me digan que no han pecado, porque ayer pecaron y tuvieron malos deseos, malos anhelos, o no están así. Solo nuestro Señor Jesucristo tuvo deseos santos. Todos los demás somos malos, pero ¿saben qué? Dios perdona nuestra iniquidad. Dios perdona nuestros pecados. Por último, ya voy a tener esta primera parte.
Miren, todos hemos leído la historia del hijo pródigo, Lucas 15. Vamos a ver, miren cómo era este hijo, porque a veces nos gusta contar la historia. Era avaro, ansioso por tener sus manos en la riqueza que nunca se había ganado, insensato en términos humanos en la manera en que la ganó, menospreció a su padre, realmente odió a su padre, salió para vivir con aquellos que lo explotaron y lo dejaron en la misericordia de su propio pecado, en la miseria de su propio pecado. Cuando el dinero se acabó, lentamente llegó al punto en el que entendió dónde se encontraba mientras que se alimentaba de qué, mientras alimentaba a los cerdos. Su experiencia era una posilga, en cierta manera fue un espejo de su vida. Él despertó un día y dijo: los siervos de mi padre viven mejor que yo. Y dijo: iré a mi padre. Y él realmente no esperó el perdón. ¿Saben cómo pensó? Él solamente quería decir que vago había sido, que vago había sido, dice, y pedir si podía ser un peón más, un esclavo. No iba a ir con el derecho de que, sabes que ya llegó tu hijo. Él no quería pedir ser un hijo. Él pensó que había perdido eso. Lo único que quería era un techo sobre su cabeza, comer un poco mejor de lo que los cerdos estaban recibiendo, y entonces él comenzó en un camino de regreso. Él aceptó las consecuencias de sus actos. Qué bueno que Dios le reveló su mente, ¿no? Y ¿saben qué? Cuando uno viene como el hijo pródigo, lo que me encanta de esta historia es que el hijo no corrió hacia el padre. ¿Quién corrió? El padre hacia mí. ¿Se dan cuenta qué bonito cuadro? ¿Le importó lo mugroso, lo oliento a puerco, a cerdo? ¿Le importó su ropa sucia? Pero el padre dice, corrió, ¿y qué dice? Cuando un pecador viene a Dios, cuando tú vengas a Dios de esta manera, así es como Dios te va a recibir. Pero si tú te enmascaras y te escondes en tu religiosidad, no vas a pasar de ahí, ¿no? Bueno, hermanos, hay mucho. El mejor ejemplo es: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mucho tenemos que ver. Hasta aquí vamos a parar, hermanos, y vamos a ver por qué el egoísmo, el orgullo que hay en nuestros corazones no declinan y decimos: perdóname, esposa, perdóname, mi amor, o la esposa, el esposo. Con tanto orgullo, a veces no queremos hacer eso. El Padre, el Hijo, Padre. Vamos a orar a Dios. Nuestro Padre Celestial, qué maravilloso eres. Muchas gracias, Padre, porque no éramos sino miseria. No éramos, Señor, sino personas sucias, de mentira, de malas palabras, de engaño, de hipocresía. Y, Señor, no nos desechaste, nos perdonaste, Señor. Yo creo que algunos, o quizá muchos de mis hermanos, sienten un gozo muy profundo cuando vemos en tu palabra, Señor, tu perdón para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque no estábamos limpios ni éramos tan buenos cuando tú moriste por nuestros pecados y por todos nuestros pecados. En lo personal, los que hice en mi niñez, en mi juventud, en mi madurez y los que voy a hacer mañana. No quiero pecar, Señor, perdóname, Padre. Pero sin embargo, la lucha de la carne, el deseo de los ojos, lo que el mundo ofrece es fuerte. Te ruego, Señor, que me ayudes, Padre, me ayudes a tus hijos, y que haya en el seno de nuestra familia perdón. Aparta religiosidad, hipocresía,
y que cada uno sienta la convicción que ha sentido en su vida del perdón de sus pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Amén. Amén.